Introducción. ¿De dónde vienen las personas y a dónde van? A esta pregunta pueden darse tres respuestas. Quienes creen en uno o más dioses suelen sostener que antes de ser creados los humanos no existían y que luego fueron traídos al mundo por la voluntad de una deidad. Esa persona vive su vida y tras la muerte, según lo que haya creído o cómo haya actuado en vida, residirá para siempre en el cielo o perpetuamente en el infierno. Otros, los científicos, creen que cada individuo surge en el momento de la concepción por causas naturales, vive su vida, luego muere y deja de existir. El budismo no acepta ninguna de estas dos explicaciones. La primera interpretación plantea muchos problemas éticos. Lo más importante es recordar que la vida no es una transacción comercial. Si una deidad absolutamente benévola realmente nos hubiera creado, sería difícil explicar por qué tantos nacen con terribles deformidades, o por qué tantos bebés deben morir en el vientre, o poco después del nacimiento. Otro problema de la explicación teísta es la idea de sufrir eternamente en el infierno por actos cometidos en apenas 60 o 70 años de vida terrenal, lo cual parece profundamente injusto. 60 o 70 años sin fe o con mala moral no merecen un castigo eterno. De modo similar, 60 o 70 años de una vida moralmente buena parecen demasiado pocos para una felicidad eterna en el cielo. La segunda explicación es más flexible que la primera, pero aún deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo puede un fenómeno tan complejo como la conciencia surgir y desarrollarse a partir de solo dos células, un óvulo y un espermatozoide? Además, hoy la parapsicología es considerada una rama de la ciencia, con fenómenos como la telepatía cada vez más difíciles de encajar en un modelo materialista de la conciencia. El budismo ofrece una explicación más satisfactoria sobre la cuestión de dónde vienen los seres humanos y a dónde van. Cuando morimos, la mente, con todas sus preferencias, capacidades y temperamento, que se han condicionado y desarrollado durante la vida, se reconfigura en el útero preparada para la concepción. Así, un individuo nace, madura gradualmente, emerge de la madre y desarrolla una personalidad a partir tanto de los rasgos heredados de vidas pasadas como del nuevo entorno material. La personalidad se transforma y cambia mediante los esfuerzos espirituales y los factores condicionantes como la educación, la influencia de los padres y la sociedad. Y una vez más, en el momento de la muerte, ocurre el renacimiento, reconfigurándose la mente en el útero, lista para una nueva concepción. Este proceso de muerte y renacimiento continúa en el budismo conocido como samsara, hasta que cesan las causas que lo originan, es decir, el apego y la ignorancia. En ese punto, en lugar de volver a nacer, la conciencia trasciende hacia un estado llamado nirvana, que es la meta última del budismo y el ideal de la existencia humana. Capítulo 1. ¿Cómo se mueve la conciencia de un cuerpo a otro? Consideremos las ondas de radio de un receptor. Las ondas emitidas por la estación transmisora no son las voces ni la música en sí mismas, sino energías a distintas frecuencias que se desplazan por el espacio y son captadas por el receptor, que luego las emite como voces o música. De modo similar, en el momento de la muerte, la energía mental abandona el cuerpo del difunto, se mueve a través del espacio y es atraída hacia un útero listo para la concepción. Cuando el feto nace, esa energía se concentra en el cerebro y desde allí se desarrolla como un nuevo individuo. Siempre renacemos. Como seres humanos, no necesariamente. Existen distintos reinos en los que uno puede renacer. Algunas personas renacen en reinos celestiales, otras en el infierno, y otras más en el reino de los espíritus hambrientos, entre otros. Los reinos celestiales no son lugares físicos, sino estados de existencia donde los seres tienen formas corporales sutiles y una conciencia que experimenta felicidad y comodidad. En algunas religiones existe un esfuerzo devoto por renacer en un reino celestial, creyendo erróneamente que ese estado es eterno, pero no es así.
Como todos los fenómenos condicionados, es decir, aquellos que requieren condiciones para surgir los reinos celestiales, también son impermanentes, y al finalizar su ciclo de existencia, los seres pueden volver a renacer como humanos. El infierno, del mismo modo, no es un lugar sino un estado de existencia donde los seres tienen formas físicas sutiles y conciencias que suelen experimentar ansiedad, sufrimiento y tristeza. El reino de los espíritus hambrientos también es un estado de existencia, donde los seres poseen cuerpos sutiles y mentes constantemente perturbadas por deseos y una profunda insatisfacción. Así, los seres de los reinos celestiales suelen experimentar felicidad, aquellos en el infierno y en el reino de los espíritus hambrientos, sufrimiento, mientras que los seres humanos experimentan una mezcla de ambos. La diferencia principal entre el reino humano y los otros reinos radica en la sutileza del cuerpo y en la calidad de las experiencias. Capítulo 2. ¿Qué es el samsara? ¿De dónde vienen las personas? Samsara significa continuidad. Hemos escuchado y comprendido que nada pasa completamente de la existencia a la no existencia. Todo continúa de una forma u otra. Por ejemplo, las nubes se transforman en lluvia y la lluvia se transforma en agua. El agua es la continuación de la lluvia es la continuación de las nubes, y las nubes son la continuación del calor del sol y del agua de los estanques, lagos, ríos y mares. Siempre hay esta continuidad, conocida como samsara. Pero no debemos buscar una forma específica. No debemos quedar atrapados en la forma. Si quedamos atrapados en la forma, no reconoceremos la continuidad. Al mirar la lluvia, debemos ver las nubes. Eso es ver con el ojo de la no forma. El científico francés Lavoisier dijo, nada se pierde por completo. Exactamente así. Hay al menos tres cosas que perduran: el pensamiento, el lenguaje y nuestras acciones. Pensamiento, lenguaje y acción en el budismo se llaman cuerpo, palabra y mente. Mente significa pensamiento, palabra significa lenguaje y cuerpo significa acción. Cada pensamiento nuestro lleva nuestra firma. Nuestros pensamientos pueden estar acompañados de malicia, prejuicio, deseo o ira. Si emitimos un pensamiento así, ese pensamiento lleva nuestra firma. No podemos decir que ese pensamiento no nos pertenece. Cuando emitimos un pensamiento de ese tipo, inmediatamente entra en circulación, nos impregna, afectándonos, impregna a los demás, afectándolos también. Los pensamientos que causan sufrimiento a nosotros o a otros no son pensamientos rectos, sino pensamientos erróneos. Lo mismo ocurre con las palabras. Pronunciar una frase sin amor o sin sentido, una frase que siembra discordia, sospecha u odio, también lleva nuestra firma, de la cual somos completamente responsables. Esa frase causa rupturas en nuestro interior y rupturas a nuestro alrededor. Es la continuación de nosotros mismos. Decir una frase amable que ayude a las personas a reconciliarse entre sí, que infunda confianza en el futuro, también lleva nuestra firma. Esa es palabra correcta, no palabra errónea. Es nuestra continuación, es nuestro samsara. Cuando realizamos un acto de bondad, preservando la vida y reconciliando a los demás, ese acto lleva nuestra firma. Es una hermosa continuación de nosotros mismos. Pero si nuestras acciones son divisivas, violentas o destructivas, también son nuestra continuación y seguirán generando sufrimiento en el ciclo de causa y efecto. Pero si nuestras acciones son divisivas, violentas o destructivas, también llevan nuestra firma y continuarán, circulando en una forma muy negativa. Las acciones del cuerpo, la palabra y la mente que creamos se repiten perpetuamente. Son nuestra continuación. No pueden perderse y tienen efectos a largo plazo. Por eso solo debemos procurar que esa continuidad sea hermosa. ¿De dónde vienen las personas? En las Escrituras, el Buda enseñó que los seres humanos provienen del ciclo del samsara a través de 6 reinos.
el infierno, los espíritus hambrientos, los animales, los humanos, los asuras y los cielos. Cuando una persona transita del reino celestial al mundo humano, trae consigo belleza, buena naturaleza y virtudes. Esto ocurre porque ha agotado su buen karma en los cielos, pero aún conserva suficiente karma positivo para renacer como humano. Las personas que provienen del reino de los asuras poseen gran mérito, pero suelen ser propensas a la ira. Los individuos con virtudes elevadas, que no tienen intención de matar o robar, ni se entregan a los deseos, al engaño o a la embriaguez, han llevado en efecto una vida buena anteriormente y ahora renacen como humanos. Por eso viven con rectitud y sinceridad. Las personas que renacen como humanos desde el reino animal arrastran consigo confusión e ignorancia. Aprenden, pero no logran comprender. Aunque han escapado del reino animal y alcanzado la forma humana, siguen influidas por la confusión, lo que dificulta su entendimiento. Aquellos que pasan del reino de los espíritus hambrientos al humano conservan un alma avara, temerosa de gastar o de realizar actos buenos y justos. Las personas que transitan desde el infierno a la forma humana suelen enfrentar enfermedades, fealdad o discapacidades como consecuencia de malas acciones pasadas. Capítulo 3, que determina dónde renaceremos. El factor más importante, aunque no el único, que influye en nuestro renacimiento en un reino específico y en cómo viviremos allí, es el karma. El término karma significa acción e implica acciones intencionadas. En otras palabras, nuestras circunstancias actuales se deben en gran parte a lo que hemos pensado o hecho en el pasado. Del mismo modo, lo que pensamos y hacemos en el presente siembra las semillas de nuestro destino futuro. Las personas bondadosas y compasivas tienden a renacer en reinos celestiales o como humanos con mucha felicidad. Aquellos que son ansiosos, temerosos, crueles o brutales suelen renacer en condiciones infernales o como humanos en extrema pobreza, experimentando gran sufrimiento. Quienes cultivan el deseo, la codicia o las ambiciones insatisfechas tienden a renacer en el reino de los espíritus hambrientos, o como humanos perturbados por el deseo y el apego, lo que les causa angustia. Los hábitos que se desarrollan fuertemente en una vida continúan en la siguiente. Estamos totalmente determinados por el karma. ¿Podemos cambiarlo? En efecto, podemos. Por eso, una de las 8 partes del noble óctuple sendero es el esfuerzo correcto, el esfuerzo genuino. Depende de nuestra sinceridad, del grado de esfuerzo y de diligencia con que reforcemos los hábitos mentales positivos. Sin embargo, es cierto que muchas personas viven toda su vida bajo la influencia de hábitos pasados, sin esforzarse por transformarlos, y por ello permanecen víctimas de consecuencias indeseables. Estas personas seguirán sufriendo si no corrigen sus malos hábitos. Un budista sabio siempre procura evitar los hábitos no saludables y desarrollar aquellos que generan consecuencias positivas cuando sea posible. La práctica de la meditación es uno de los métodos más eficaces para modificar los hábitos de la mente y controlar tanto el habla como la acción. Toda la vida de un practicante budista es un entrenamiento continuo destinado a purificar y liberar la mente. Por ejemplo, si en una vida pasada el rasgo predominante de la mente fue la paciencia y la gentileza, esas buenas tendencias reaparecerán en la vida actual. Si en esta vida tales estados mentales se refuerzan y desarrollan, se manifestarán con mayor solidez en las vidas futuras. Esto se basa en un hecho simple y observable. Los estados mentales que se han establecido firmemente a lo largo del tiempo tienden a volverse difíciles de cambiar. Si ahora nuestro estado mental natural es la paciencia y la dulzura, los demás no pueden perturbarlo fácilmente. No nos molestamos, no odiamos, somos amados por muchos y no tenemos enemistad con nadie. Veamos otro ejemplo. Supongamos que nacemos en esta vida
con una tendencia hacia la paciencia y la gentileza, debido a rasgos mentales heredados de vidas pasadas. Sin embargo, en la vida actual, nos corrompemos, nos volvemos descuidados, no reforzamos ni cultivamos esas inclinaciones positivas. Gradualmente, se debilitan, se deforman y acaban por desaparecer en la próxima vida. Rasgos de irritabilidad, odio y agresión pueden crecer y desarrollarse, atrayendo toda clase de circunstancias molestas y desagradables causadas por estos hábitos negativos. Ahora, un último ejemplo. Supongamos que, debido al estado mental de una vida pasada, llegamos a este mundo con tendencias hacia la irritabilidad y el odio, pero pronto comprendemos que esos malos hábitos solo conducen a la frustración y al conflicto. Entonces nos esforzamos por reformarnos, cultivando emociones positivas y volviéndonos amables y serenos. Si logramos eliminar completamente estos malos hábitos, lo cual es posible con verdadero esfuerzo, evitaremos las situaciones molestas y desagradables causadas por la ira, el odio y la agresión. Así, habremos transformado nuestras circunstancias. Si no podemos eliminarlas por completo, pero conseguimos reducirlas, esas tendencias reaparecerán en la próxima vida y allí continuaremos el trabajo de transformación hasta que finalmente se disuelvan por completo, liberándonos de las perturbaciones y de las situaciones dolorosas. Capítulo 4. ¿Qué prueba que renacemos después de la muerte? No solo existen hechos científicos que respaldan la creencia budista en el renacimiento, sino que además es la única teoría apoyada por evidencia de vida después de la muerte. No hay pruebas que demuestren la existencia del cielo y, por supuesto, tampoco hay nada que indique que la muerte sea el fin absoluto. En los últimos 30 años, los parapsicólogos han estudiado numerosos casos de personas que recuerdan vívidamente sus vidas pasadas. En Inglaterra, un niño de 5 años afirmó recordar una madre y un padre diferentes, y habló con detalle sobre acontecimientos que parecían haber ocurrido en la vida de otra persona. Los parapsicólogos fueron invitados a estudiar el caso, y entrevistaron al niño, quien respondió cientos de preguntas. El pequeño mencionó vivir en una aldea que parecía estar en España, dando el nombre del pueblo, de las calles y de las personas que había conocido allí. Una niña de 5 años que vivía en Inglaterra relató con detalle recuerdos de su vida anterior en un pequeño pueblo de España. Hablaba de su familia, de sus vecinos y de muchos detalles de la vida cotidiana. También contó entre lágrimas que había sido atropellada por un vehículo pesado, lo que le causó heridas que llevaron a su muerte 2 días después. Estos detalles fueron verificados como exactos. En España existía un pueblo con el nombre mencionado por la niña. Había una casa como la que describió, en la calle que había dicho. Además, una mujer de 23 años había muerto allí en un accidente de tráfico 5 años antes. ¿Cómo podía una niña de 5 años que nunca había estado en España conocer todos estos detalles? Este no es el único caso de este tipo. El profesor Ian Stevenson, del Departamento de Psicología de la Universidad de Virginia, IIUU, ha descrito docenas de casos similares en sus libros. Stevenson, un científico de gran prestigio, dedicó 25 años a estudiar personas que recordaban sus vidas pasadas, aportando así un sólido respaldo empírico a la teoría budista del Renacimiento. Algunas personas dicen que lo que se llama la capacidad de recordar vidas pasadas se debe a manifestaciones demoníacas. Podemos descartar todo lo que no concuerde con nuestras creencias, llamándolo superstición o historias de fantasmas. Pero cuando se presentan hechos concretos que respaldan una idea, quien desee refutarla debe hacerlo de forma lógica y razonada, no recurriendo a argumentos arbitrarios o supersticiosos. Se considera supersticiosa la idea del renacimiento, al igual que las historias de fantasmas. El diccionario define superstición como una creencia que no se basa en la razón ni en hechos concretos, sino en el pensamiento mágico. Si pudieras mostrarme una tesis científica que haya estudiado
y confirmado rigurosamente la existencia de fantasmas, entonces podría aceptar que no se trata de superstición. Pero nunca se ha oído hablar de ninguna investigación científica sobre fantasmas. Los científicos no se ocupan de ello, por lo que no hay evidencia de su existencia. Sin embargo, como vimos antes, hay pruebas convincentes que sugieren que el renacimiento sí ocurre. Por lo tanto, si la creencia en el renacimiento se basa en hechos verificables, no puede considerarse supersticiosa. Capítulo 5. ¿Existen científicos que crean en el Renacimiento? Sí, Thomas Huxley, quien introdujo la enseñanza científica en las escuelas inglesas en el siglo XIX y fue el primer defensor de la teoría de Darwin, consideraba que la reencarnación era una idea perfectamente razonable. En su famoso libro Evolution and Ethics and Other Essays escribió: en la doctrina de la transmigración de las almas, sea cual sea su origen, los seguidores del brahmanismo y del budismo disponían de los medios para construir una concepción coherente del universo en relación con la vida humana. Esta explicación es tan racional como cualquier otra, y nadie la refutará por irracional, salvo aquellos que piensan de forma apresurada y precipitada. Al igual que la teoría de la evolución, la teoría de la transmigración de las almas surge del mundo real y se apoya en el razonamiento deductivo. El profesor Gustav Stromberg, renombrado astrónomo y físico sueco, amigo de Einstein, también consideraba convincente la teoría del renacimiento. Hay diversas opiniones sobre si el alma humana puede reencarnar o no en la Tierra. En 1936, las autoridades indias investigaron un caso muy notable y lo documentaron exhaustivamente. Una niña, llamada Shanti Devi, en la capital Delhi, podía describir con precisión su vida anterior en Mutra, a 500 millas de distancia. Esa vida anterior había terminado aproximadamente un año antes de su nacimiento actual. La niña dio los nombres de su esposo e hijos de la vida pasada y describió su hogar y su vida anterior. Los miembros del comité que investigaba el caso la llevaron a encontrarse con sus antiguos familiares y confirmaron que todas sus afirmaciones eran correctas. Para la gente de la India, historias de reencarnación como esta son algo normal, pero lo sorprendente aquí era la amplitud de la memoria de la niña. Este y casos similares pueden considerarse pruebas claras de la naturaleza inherente de la doctrina, según la cual la memoria no se destruye por completo. El profesor Julian Huxley, prestigioso científico británico y primer director general de la UNESCO, también creía que la teoría del Renacimiento era coherente con el pensamiento científico. Nada impide la transmisión de una conciencia individual después de la muerte, del mismo modo que un mensaje inalámbrico se transmite desde una estación emisora. Pero debemos recordar que el mensaje solo se convierte en mensaje cuando encuentra un receptor adecuado. Nuestra conciencia se transmite de manera semejante. No puede pensar ni sentir a menos que se reencarne en algún cuerpo. Nuestra personalidad depende del cuerpo que poseemos, por lo que es impensable que la supervivencia sea solo sensación sin cuerpo. Creo que algo se transmite relacionado con cada individuo, como la relación entre un mensaje de radio y su transmisor. Sin embargo, en este caso, la muerte, como la percibimos, no es más que la perturbación de diversos patrones que vagan indefinidamente por el universo, hasta que, al entrar en contacto con algo que actúa como un receptor mental, vuelven a convertirse en conciencia. Incluso personas muy pragmáticas, orientadas al mundo práctico, como el industrial estadounidense Henry Ford, aceptaban el concepto de renacimiento, lo abrazó porque, a diferencia de las concepciones monoteístas o materialistas, el renacimiento nos ofrece una nueva oportunidad de mejora personal. Henry Ford dijo: adopté la teoría de la reencarnación cuando tenía 26 años. La religión no me ofrecía nada que me satisficiera, tampoco la vida empresarial me llenaba de contento. Los negocios no tendrían sentido si no pudiéramos trasladar nuestra experiencia a la siguiente vida. Al descubrir la teoría de la reencarnación,
me pareció haber hallado un plan universal. Comprendí que habría una oportunidad para desarrollar mis ideas. El tiempo ya no estaba limitado. Ya no era esclavo de las manecillas del reloj. El genio es experiencia. Algunos creen que es un talento innato, pero en realidad es el resultado de una serie de experiencias acumuladas a lo largo de muchas vidas. Algunas almas son más antiguas que otras, y por eso saben más. El descubrimiento de la reencarnación me dio paz mental. Ruego que compartas nuestra conversación de hoy para ayudar a calmar la mente de otros. Quiero compartir con los demás la tranquilidad que aporta la comprensión de una vida larga y continua. Así, la doctrina budista del renacimiento se encuentra respaldada por argumentos científicos. Es una enseñanza lógicamente sólida, que durante siglos ha ofrecido respuestas satisfactorias a preguntas que otras teorías no han podido resolver. Esta doctrina brinda paz y consuelo, en lugar de la desesperanza de una vida sin segundas oportunidades, sin posibilidad de corregir errores pasados, ni de seguir desarrollando nuestras capacidades. Según el Buda, si no alcanzamos el nirvana en esta vida, tendremos otra oportunidad en la siguiente. Si hemos cometido errores en esta vida, podremos corregirlos en la próxima. Así, lo que no hayamos logrado realizar o aprender ahora, podremos hacerlo más adelante.